pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús. Me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Jesús nos pide a todos. El Papa Francisco nos invitó a ser una iglesia en salida, dispuesta a dejarse transformar para comunicar al mundo la alegría del Evangelio. Esta llamada no ha caducado, pero ¿cómo seguir avanzando? Siguiendo esta llamada, estamos hoy aquí en estas segundas jornadas de pastoral diocesanas bajo el título de Juntos anunciamos a Jesús. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a traer en este momento lo que hemos hecho juntos en el proceso abierto con motivo de las primeras jornadas de pastoral, Juntos somos más, pero siendo conscientes de que el Señor está en medio de nosotros. Lo que hacemos hoy es una presentación agradecida por todo lo que nuestro Señor nos ha entregado. Armando Vallejo, delegado de Apostolado Seglar, y Enélida Hernández, secretaria de Pastoral, nos van a ayudar a hacer memoria agradecida porque sentimos que Él, el Señor, es quien nos acompaña en el camino. Y ahora nos haría falta otro micro, pero ya llegará. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todas... mira, todo el mundo saluda, qué bien, todo el mundo bien educadito. Sean todas bienvenidas a estas segundas jornadas de pastoral diocesana. Juntos anunciamos a Jesús. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda jornada de pastoral. Juntos anunciamos a Jesús. En nombre de la comisión organizadora de esta sesión de jornada, le damos las gracias por participar una vez más. En esta ocasión nos damos cita más de 500 personas. Volvemos a repetir la cifra del curso pasado. Dar las gracias especialmente a nuestros hermanos y hermanas de Fuerteventura y Lanzarote, que este año se animaron y hacen el número total de 56 personas que vienen de las dos islas. Como decía al principio, no han llegado, pero cuando ya estén con nosotros le daremos la bienvenida como se merecen. Y como no, también darle la bienvenida a nuestros hermanos del grupo Guanmajén de la diócesis hermana de Tenerife, que tienen que estar también, pues no los veo ahora mismo, pero al final de esta tarde nos deleitarán con su música. Unos y otros, pues, sean bienvenidos y bienvenidas. Un aplauso para ellos, también para la gente de Fuerteventura y Lanzarote.
que cuando lleguen les hacemos otro aplauso, porque si no se van a quedar sin escucharlo. Bueno, pues hoy queremos empezar situándonos de dónde venimos, dónde estamos y también hacia dónde vamos. Ven ustedes aquí un tabloncito, esto es un Kanban, seguro que hay gente que sabe lo que es eso. Básicamente es una forma visual de tener delante de nosotros lo que se está haciendo en la diócesis. Vamos, para que vean que estamos trabajando, que no es solamente que nos reunamos para nada. Entonces, se preparó esto para tener siempre presente, además de lo que vamos trabajando en la mesa, por dónde estamos. Aquí hay varias columnas, entre las que están aquellas cosas que ya hemos terminado. Ven, hay unas cuantitas, hay unas poquitas, hay otras que están en marcha, hay otras que están en preparación y otras, unas cuantitas que están en espera. Esto nos ayuda a orientarnos, saber hacia dónde queremos ir. Pues queremos ir hacia eso que está en espera y que tiene que hacer todo este recorrido hasta el finalizado. Bueno, pues vamos a seguir dando importancia no solamente al qué, sino al cómo. Caminar juntos, discernir comunitariamente a través de la conversación espiritual, que seguro que ya les suena, agradecer y aprender de la diversidad, profundizar en la comunicación para juntos salir a la misión. Y como hemos empezado a caminar juntos en nuestra diócesis, es momento de revisar y agradecer por todo lo recibido. Tenemos un pequeño vídeo que hace un resumen, una revisión de lo que se ha ido haciendo, porque nos ha puesto a hacer revisión la jefa. Hoy toca revisión. Revisión del PDP un año después de su presentación. Un plan atrevido, ambicioso y sinodal. En 7 líneas que abarcan toda la pastoral, incluida la novedosa línea 7. Para empezar, ¿qué le decimos a aquellos que piensan que el plan diocesano de pastoral se va a quedar en papel mojado? Ni papel ni mojado. Este es el resumen de todo el curso. Sí, pero el papel lo aguanta todo. ¿Y si hacemos que cobre vida? Unas 600 personas nos juntamos en las jornadas de pastoral. Fue el comienzo perfecto para que el PDP echara a caminar. Nos dio un subidón de energía. Hacer cosas juntos carga las pilas y cantar ni te cuento. Cuando la compuse no sabía que iba a gustar tanto y que iba a tener esta aceptación y además que se iba a cantar en tantísimos rincones de nuestra diócesis. Entre todos sin parar, siguiendo siempre a Jesús. Esa canción es uno de los grandes frutos que nos dejó el PDP. El otro llegó más rápido de lo que esperábamos. Yo no sabía nada y de repente empezaron a saltarme un montón de solicitudes en el móvil. En solo unas horas el número de suscriptores creció más que en los últimos años. Fue una verdadera locura. En estos momentos son más de 1000 las personas que siguen el canal de WhatsApp y ahí pueden encontrar todas las convocatorias, noticias y hasta vídeos. La comunicación es fundamental en la acción pastoral de nuestra diócesis. Por ejemplo, la web diócesisdecanarias.es, la emisora diocesana que potencia su campo de emisión, las redes sociales que tienen más de 7000 seguidores, o los 2000 suscriptores que tiene el canal de YouTube, y sin olvidarnos de nuestra revista Iglesia al Día. Y además de todo eso, ya tenemos en marcha un taller de comunicación itinerante que va a ir recorriendo toda la diócesis, ya ha empezado a hacerlo, en el que vamos a descubrir lo mucho que una buena comunicación puede hacer por nuestras comunidades, en 7 claves que podremos aplicar inmediatamente. Nuestra experiencia comenzó a partir del sínodo que nos convocó el Papa Francisco y desde ahí se creó una comisión amplia de personas que están también muy sensibilizados con la conversión pastoral a la que nos anima el Papa Francisco.
Tras la primera jornada de pastoral que tuvimos el año pasado, nos fuimos a todos los lugares de la diócesis, vivimos una experiencia sinodal fantástica para dar a conocer el plan diocesano de pastoral. El objetivo, entusiasmar a todos los lugares por los que pasamos para que pudieran ir poniendo en marcha algunas de esas líneas del PDP diocesano. Ya en este curso, algunas parroquias y unidades pastorales han incorporado a su programación algunas líneas de acción. Otro de los frutos que nos ha dejado el Plan Diocesano de Pastoral este curso ha sido la introducción de la conversación en el Espíritu, un método que ha llegado para quedarse. La conversación del Espíritu es un método al que nos invita el Papa para abrirnos como comunidad al Espíritu y juntos buscar qué es lo que Él quiere de nosotros. Esta dinámica la utilizamos también en nuestra diócesis y fue uno de los momentos más bonitos que hemos vivido. Bueno, este año hemos comenzado las unidades pastorales en nuestra diócesis, que no solamente es una reestructuración geográfica, es un permeabilizar las fronteras parroquiales, es un integrar la solidaridad también en el campo catequético evangelizador. Uno va más rápido, otro va más lento, cada uno tendrá su tiempo para ir caminando por esta vía. Esta propuesta de renovación pastoral a la que nos invita el Plan Diocesano de Pastoral tiene una consecuencia muy importante, cómo se configuran las delegaciones, los secretariados, con un trabajo que sea más transversal y que decididamente esté orientado a la evangelización. El caminar de la diócesis está teniendo momentos fuertes y uno de ellos fue en abril, donde nos invitamos a tomarnos la temperatura sinodal y fue una experiencia preciosa porque la temperatura de nuestra diócesis es una temperatura alta. Durante este año hemos caminado juntos, cada uno a su ritmo. Hemos avanzado, pero todavía quedan muchos desafíos pendientes. Haciendo subir la temperatura sinodal para hacer crecer la conversión pastoral. Contamos contigo. Y un curso después, estamos celebrando la segunda jornada de pastoral. Juntos anunciamos a Jesús. 3 palabras clave que deben resonar en nuestro corazón en estos días. Conversión. Para responder a los retos evangelizadores de hoy, el Papa Francisco nos invitó a hacer un proceso de conversión pastoral. En estas jornadas veremos cómo continuar este proceso de conversión pastoral. ¿Qué haces, Armando? Sentarme para ver si la gente está convirtiendo. No, Armando, la conversión es para todos. ¿Para mí también? Claro, por supuesto. ¿Y para los obispos? También, por supuesto que sí. Lo ha dicho ella, ¿eh? La culpa es de ella. La conversión es para todos y todas los bautizados. Primera palabra, la conversión. La segunda palabra es misión. Para que la conversión que tenemos que hacer en la cabeza, en el corazón, en todos los ámbitos, eso está muy bien, pero si no conseguimos tener unas estructuras donde aquello pueda sentarse, posarse, no funcionará. Podemos tener fantásticas ideas renovadas, misión renovada, pero si las estructuras que tenemos son las antiguas, aquello no casa y no podremos hacerlo. Y por ejemplo, una de esas estructuras, lo recuerdan y hemos oído hablar mucho de ello, son las unidades pastorales, lo decía don José ahora en el vídeo. Pues esas unidades pastorales que parecen que están hechas, pues porque no hay curas, porque somos pocos, que también ayuda, en realidad es una estructura mucho más apta para que esa nueva evangelización, para que tras esa conversión podamos
posarla en unas estructuras nuevas. Y esas estructuras nos tienen que ofrecer, en esta jornada, van a ofrecernos en la parte de la misión, reflexión, inspiración y lo que todos estamos buscando siempre, herramientas concretas para caminar juntos bajo la nueva configuración de la diócesis. Y la tercera palabra que debe resonar, seguir resonando y latiendo en nuestro corazón es la sinodalidad. El Papa Francisco nos llama a aprender a trabajar sinodalmente. Hemos empezado ese proceso con el sínodo de la sinodalidad. Nuestro objetivo pastoral es crecer en sinodalidad para revitalizar la misión evangelizadora de nuestra diócesis. Por lo tanto, hemos empezado a caminar juntos, pero en esta jornada también descubriremos estrategias, metodologías para seguir al servicio de la misión. Pero también podemos comprender cómo podemos hacer para avanzar en ese caminar juntos. El título el que da nombre a estas jornadas es Juntos anunciamos a Jesús. La palabra juntos ya ha aparecido en las dos jornadas, en las anteriores y también en esta. Una palabra que todos conocemos. ¿Qué está sonando por ahí? Dos palabras que todos conocemos, pero que a veces no entendemos del todo. Aquí tenemos un grupo de varias personas, de 5 personas o 6 personas, que son un grupo, pero cada uno va a su bola. Déjenlo ya. Déjenlo, porque suena fatal, suena fatal esto, déjenlo ya. Pero tenemos a dos personas que son solamente dos, solo dos. A ver cómo suenan estando juntos y habiendo hablado lo que quieren tocar. Aunque parezcamos pocos, a veces estamos desesperados, pero juntos somos más que si fuéramos muchos y desperdigados. Juntos somos más. Han llegado los hermanos de Lanzarote y Fuerteventura. Ahora sí que el aplauso. Ahora sí que somos más. Ahora sí que somos más. No estaba preparado, ¿eh? Y la canción, entrando ella. Bueno, pues Yecha también está bienvenida, este aplauso merecido. En el contexto en el que hoy centramos nuestra visión, hemos hablado de misión, y ahora visión, la línea 6, aquí no se ve bien, están ustedes un poco lejos, pero la línea 6 que tenemos por aquí, es la visión de este curso de nuestro plan diocesano de pastoral, realizar un discernimiento sobre, y aquí viene el tema del encuentro, sobre la praxis de la iniciación cristiana para ofrecer propuestas renovadas de primer anuncio.
El discernimiento sobre la práctica del primer anuncio, como teníamos en la línea de acción de nuestro plan diocesano, comenzamos a realizarlo a inicios de 2024 a través del documento para la preparación del encuentro del primer anuncio que organizaba la conferencia episcopal. Analizamos las dificultades, vimos qué cosas deberíamos cambiar, cómo podíamos mejorar para llevar la buena noticia de Dios a los demás. Y lo más importante, ¿qué proyectos podríamos poner en marcha de manera prioritaria? Y de ese discernimiento, que no quedó en papel mojado, ni mucho menos, ese discernimiento comunitario y diocesano que realizamos bajo la metodología de la conversación espiritual, esa que ha quedado para quedarse, que dijo Anélida antes, ha llegado para quedarse. Salieron varias claves. El primer anuncio estamos llamados a realizarlo con actitudes aterrizadas en el piso, en la realidad y en las circunstancias concretas de hoy. En ese discernimiento todos los grupos coincidíamos que el anuncio es para todos y hemos de testimoniar a Jesús con nuestro propio ejemplo entre la gente y los espacios y lugares donde celebramos la vida, desde el Espíritu Santo, imitando su estilo y colaborando con él, buscando siempre la creatividad. Y además ese anuncio también salió de ahí, tenemos que realizarlo con mucha tristeza, siempre enfadados, con alegría, con mucha alegría del anuncio. Si no anunciamos con alegría, no estamos anunciando, anunciaremos otra cosa, pero no a Cristo. Y por último, todos los grupos también coincidían en ese discernimiento que necesitábamos buscar una fuente de inspiración. Buscábamos recursos, cómo seguir caminando. Y estamos hoy aquí, pues dando fruto a todo ese discernimiento que pedíamos en comunidad. Porque Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Poder respirar tranquilo en el mar, porque Él vive en mí, porque su voluntad me hace resistir cuando llegan los miedos, mi cimiento, mi guarida, tu seguridad me descubre la nueva vida, siempre está, deja que empiece a pasar, siempre está, que hará Él en mi lugar. Sueña y despierta, porque Cristo vive en ti. La puerta está abierta, bienvenido a ser feliz. Un tesoro, un misterio que descubrir, un regalo para ti. Dejarse llevar, andar por el mundo para iluminar. Él muestra su plan en mí, todo lo hace nuevo para vivir cuando llegan los miedos, saber cuándo y dónde podré sanar. Yo te seguiré, porque este camino me llena, siempre está, deja que empiece a pasar, siempre está, que hará Él en mi lugar. Sueña y despierta, porque Cristo vive en ti. La puerta está abierta, bienvenido a ser feliz. Un tesoro, un misterio que descubrir,
Qué alegría, Señor, estar esta tarde aquí, en esta convocatoria. Esta es mi respuesta como resultado de un gran compromiso. Estoy aquí por ti. Gracias, Señor. En nosotros y en nuestros corazones aún resuena el himno Juntos somos más. Ese himno que nos ha brindado múltiples ocasiones en las que se ha favorecido el encuentro en grupos, en parroquias, colegios, institutos, coros. Encuentros en los que tú, Señor, eres el centro. Y de la mano y guiados por nuestra diócesis de Canarias para avanzar en este camino de esperanza, ese camino para vivir el gran encuentro, el encuentro contigo. No podemos quedarnos inmóviles ante tal experiencia. Por eso nos disponemos, Señor, para avanzar. Tú nos dices en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Quiero, Señor, saber confiar, poder respirar tranquilo en el mar, ese mar en el que llegan las tormentas, pero tú nos das calma, porque sé que vives en mí, porque tu voluntad es la que me hace resistir. Cuando llegan los miedos, contigo sé cuándo y dónde podré sanar. Por eso te sigo, porque en este camino de amor existe esa presencia que me llena. Eres mi cimiento, mi guarida es tu seguridad. Me descubre la nueva vida. Señor, sé que muestras tu plan en mí y me pregunto, ¿qué harías en mi lugar? Siempre estás, Señor, siempre. Siempre estás, Señor, siempre. Siempre estás, Señor, siempre. Y cuando tenga dudas, me vuelvo a preguntar, Señor, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Necesito despertar. Quiero soñar porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. La puerta está abierta. El sepulcro quedó vacío. Con esta certeza, ¿puedo yo no ser feliz? Eres un tesoro. Qué valioso eres, Señor. También eres un misterio que descubrir. Qué apasionante. En definitiva, eres un regalo. Por eso quiero dejarme llevar, con alegría, guiado por el Espíritu, para hacer luz y andar por el mundo para iluminar. San Juan Pablo II, en el último mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, nos dice: cuando se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la vida cambia y uno es empujado a comunicar a los demás la propia experiencia. Sintiéndonos afortunados, estamos aquí para juntos anunciar a Jesús, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en ti. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en ti. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en ti.
Bueno, pues nos ha quedado claro que con alegría tenemos algo que anunciar y lo hemos estado escuchando. Tenemos toda la letra, ¿verdad?, para unirnos y que nadie se quede indiferente, que lo sintamos, que lo vibremos y nos acompañamos, ¿verdad?, juntos en este camino, en anunciar a Jesús, porque Cristo, nos queda claro, vive en cada uno de nosotros. Saber confiar, poder escuchar tranquilo en el mar, porque Él vive en mí, porque su voluntad me hace resistir cuando llegan los miedos, siento mi guarida, tu seguridad. Atención, prepárense porque comienzan las segundas jornadas de pastoral. Juntos anunciamos a Jesús. Con todos ustedes, nuestra presentadora, Begoña Llanes Arteaga. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así rezaba nuestro Señor.
con el permiso de nuestros obispos. Buenas tardes, bienvenidos a las segundas jornadas de pastoral. Juntos anunciamos a Jesús, porque Cristo vive en mí y en toda nuestra fraterna comunidad. En palabras del Papa Francisco, nuestra fe está llena de alegría, es danzante porque nos manifiesta como hijos de un Dios que es amigo de los seres humanos, que nos quiere contentos y unidos y que nada le hace más feliz que nuestra salvación. Confiamos en que en estos días vivamos momentos inspiradores que nos hagan crecer como personas y como agentes pastorales, sin importar de dónde vengamos. Compartiremos lo mejor que tenemos, que es la alegría del Evangelio. Tenemos como misión acoger, escuchar y anunciar a Jesús a todas esas personas que aún no lo conocen. Agradecemos a la comunidad claretiana que nos ceda el salón de actos del Colegio Claret. Ayer leía un artículo en internet que ponía en valor la excelencia de este colegio que siempre aparece en los puestos de cabeza en los distintos rankings educativos. Por él han pasado personas conocidas de la sociedad canaria: Alfredo Kraus, Juan Fernando López Aguilar, Geray Rodríguez, Paola Tirado y Quevedo. La imagen que presenta este salón de actos es absolutamente increíble. Emociona ver a tanta gente, más de 500 personas que quieren y desean formar parte de una iglesia en salida, que quieren seguir llevando el mensaje de la buena noticia, y esa buena noticia queremos anunciarla con alegría. Para abrir estas segundas jornadas contamos con la presencia de nuestros obispos, Monseñor José Mazuelo y Monseñor Cristóbal Denis, quienes quieren darnos la bienvenida y agradecer a esta comunidad su asistencia. Monseñor, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes y daros las gracias a todos porque es una realidad esta segunda jornada de pastoral de nuestra diócesis. Ya como han hecho el resumen de la primera, parecía que era un fogonazo después del COVID, no, y no es un fogonazo, es un deseo que tiene esta diócesis y que tenéis todos vosotros de llevar adelante y de hacer presente a Cristo, porque sabemos que la sociedad de hoy, nuestra gente necesita a Cristo, de sentir el amor de Dios, de sentir que hay uno que puede curar las heridas del corazón profundas, y ese es Jesús de Nazaret, que Cristo está vivo, que sigue en medio de nosotros, como hemos cantado, y ahí tenemos que dar gratis lo que hemos recibido gratis. Y bueno, pues la bienvenida a todos, espero que estas jornadas van a ser fantásticas para todos, vamos a disfrutar, vamos a aprender y vamos a salir con fuerza para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra sociedad. Y cuando se habla de primer anuncio, este mes de septiembre, que ya sabéis que es el mes mariano, no es el mes de mayo, en Canarias el mes mariano es septiembre, que comenzamos con Pino, Dolores, La Peña, así que es una cosa, bueno, pues a ellas tres, María nos enseña lo que es ese primer anuncio. A mí me llama siempre mucho la atención cuando María recibe el anuncio del ángel, se va corriendo a ver a su prima, cuando lo que tenía que verse, uy, me voy a quedar quietecita aquí, que ya tengo al Señor aquí dentro, me voy a estar contemplando, me voy a estar... No, se lanza y recorre toda la montaña y va a ver su prima y se lanza. ¿A qué? Al encuentro, a anunciar que Cristo, que verdaderamente para Dios no hay nada imposible. Eso es lo importante. Si todos tenemos en nuestro corazón que para Dios no hay nada imposible, que es lo que nos dice María, que es lo que hemos estado celebrando en este tiempo, en las diferentes advocaciones, ¿no? Yo por lo menos he disfrutado contemplando a María en el Pino, en los Dolores, en La Peña, cada una con su idiosincrasia, cada una con su riqueza, pero todas diciendo todas las advocaciones diciendo una cosa: para Dios no hay nada imposible, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues querido hermano, pues vamos ahora a darle gracias a Dios, le vamos a pedir a la Virgen que ella ilumine esta jornada y que ella nos abra camino y nos enseñe a todos
a llevar ese primer anuncio a tantos corazones que lo están esperando. Y lo hacemos con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues damos paso ya a la jornada y ahora me imagino que presentarán al primer ponente, ¿no? Y les dejo la palabra a ella. Cuando llegaron, le hicieron entrega de unas carpetas donde tienen material de papelería por si quieren tomar nota, para después de esta primera ponencia realizar alguna pregunta a nuestro ponente, que presento a continuación. Don Lorenzo de Santos Martín es sacerdote diocesano de Madrid, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos hará llegar a la raíz y nos recordará cómo fue el primer anuncio en la Iglesia primitiva de Jesús. Bueno, don José y Cristóbal, ¿qué se puede hacer después de haber escuchado tanta sabiduría, tanta experiencia de vida, tanta alegría, tanta fe en aquí y en esta gente? Yo cuando lo estaba escuchando, digo, yo me tengo que callar o marchar. Pero bueno, después de estar 5 horas en el avión metido, desde Madrid aquí, digo, por lo menos algo tendrá que hacer. 5, porque pista, enferma, que hay que volver otra vez a aparcar, porque si no nos llevaban a un aeropuerto de la otra parte de África, ¿no? Y esas cosas, entonces 5 horas. Pero bueno, da igual, eso es una anécdota. Yo lo que digo es que, ¿qué hace uno aquí ahora? ¿Qué dice uno? De verdad se lo digo, porque escuchar esta presentación, la jornada no empiezan ahora, que han dicho, ahora empieza la jornada, no, la jornada lleva 1 hora ya aquí las jornadas, ¿no? Con todo lo que nos han estado presentando. Bueno, la única esperanza que me daba era decir, pues fíjate, al menos lo que les puedo aportar no está tan lejano de lo que aquí se está viviendo. Porque lo único que voy a hacer es ir ahí, a la iglesia primitiva de Jesús, y centrar la mirada. Incluso pensaba también, la próxima vez lo que hago es traerme a los alumnos del Instituto Superior de Pastoral que estudian licencia, todos curas, y de muchos países y distintos países del mundo, traerlos aquí a que aprendan un poco de todos ustedes, porque indudablemente pueden hacerlo. Vamos a ver si somos capaces, entre tanta tecnología, a ver si es este el que he puesto, porque... Y por lo tanto, bueno, pues primeramente agradecerles, ¿no? Agradecerles a don José y a Cristóbal. La verdad es que como somos amigos de hace tanto tiempo, uno y otro, me cuesta mucho. A don José, como es más así, más el nombre sale, pero don Cristóbal no me sale. Pero el respeto también se lo tengo, me consta. Pues agradecerles la invitación que me han hecho a compartir con ustedes unas ideas en torno a este primer anuncio de la Iglesia primitiva de Jesús. No es mi pretensión hacer una presentación diacrónica del primer anuncio. No me detendré en el desarrollo histórico del primer anuncio, pero sí quisiera ofrecerles algunas características más sobresalientes y significativas que además, les repito con toda sinceridad,
han estado ya expuestas en esta hora que llevamos precisamente aquí. Unas características significativas que se dieron en aquellas primeras personas que se les llamó cristianos respecto al Evangelio, respecto precisamente al anuncio. Y por eso lo voy a abordar desde, ya les digo yo, a ver si esto funciona o no. No, si apuntado está, pero las cosas... Bueno, el otro no... Pues tendrá... Bueno, vale. Pues entonces vamos a ver si somos capaces de irme entendiendo con la tecnología, con los papeles, con la palabra y con todo. Bueno, lo que voy a hacer es acercarme a esta realidad del primer anuncio de la Iglesia primitiva desde estas 5 puntos. Lo que es el concepto anuncio, las situaciones de la vida donde se da el anuncio, contenido de este anuncio, los lugares del anuncio y la actualización del anuncio, aunque les digo que la última, con toda sinceridad, es mucho más actual lo que ustedes han presentado que lo que yo les pueda, bueno, alguna pincelada a grandes rasgos haré. Bueno, ¿por qué hablar primero del término anuncio? Pues miren, por una cosa muy sencilla. Cuando el domingo yo comía con parte de mis hermanos y sobrinos, les decía, no, me voy el fin de semana, me voy a Las Palmas, a Gran Canaria, que hay allí un congreso y tengo que hablar sobre el primer anuncio. Y me dice una de mis sobrinas, el primer anuncio de la televisión. Digo, pues es verdad. Nosotros, es cierto que nuestro contexto es muy claro, el primer anuncio. Pero cuando hablamos de anuncio, la palabra anuncio, ¿qué está detrás? ¿Qué tiene detrás? Bueno, pues tiene detrás lo que es una tradición bíblica. Esa tradición bíblica que está junto precisamente con estos otros verbos que les pongo ahí, como es anunciar, evangelizar, proclamar, el mismo término evangelio. No les descubro nada nuevo, porque ha salido precisamente en todas estas palabras que en los vídeos y en las palabras de unos y de otros se nos ha estado poniendo. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos una palabra que tiene en torno a ello un campo de significados y por lo tanto, ¿qué está diciendo esa palabra anuncio? Pues para ello quiero partir de uno de los textos que es el comienzo de uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos. Este evangelio donde comienza diciendo, inicio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Este evangelio, que me dirán ustedes, pero es que Lorenzo te has ido al año 70 y ya, antes ya había también un primer anuncio. Bueno, vayamos por partes. Es cierto que en esta narración del año 70 ya está teniendo en cuenta toda una trayectoria de lo que significa el anuncio. Y como buen creyente que es el evangelista Marcos, y habla a una comunidad, y escribe a una comunidad creyente cristiana, entonces resulta que utiliza términos como mi sobrina, que inmediatamente que escuchó anuncios se fue a la televisión, porque es su contexto. Pero resulta que el contexto de nuestro evangelista Marcos no era la televisión, sino era el Antiguo Testamento. Es decir, cómo para poder entender lo que es este término de anuncio, entonces nos encontramos con una referencia de este término que ya está usado en una tradición profética
de nuestro querido Isaías, y más en concreto nuestro segundo Isaías, donde leo uno de los textos, el que les he colocado ahí, que está muy lejos y no lo verán. Entonces, de Isaías 52:7, dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia, el término en griego, aunque le suene, euagelimentos, la paz, que trae buenas noticias, euagelisómenos, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. ¿Qué está diciendo con estas palabras de anunciar, de buena noticia, es decir, de evangelio, evangelium, buena noticia? Pues que se refiere a una buena noticia que está hablando de este Dios que viene como un Señor, a un pueblo que está, no olvidemos dónde se encuentra el pueblo de Israel, que está en el exilio, todo fracasado, derrumbado, a orillas de los canales de Babilonia llorábamos, nos dice el Salmo 137. Es decir, alguien que no tiene esperanza en su vida, y resulta que un profeta le dice que qué hermosos son esos pies del mensajero que van a anunciar buenas noticias, la salvación, porque Dios reina. Es decir, es una referencia a lo que significa una proclamación de la buena noticia y una intervención de Dios que es liberadora, porque saca de una situación de desastre, de frustración, le saca a la vida y le devuelve precisamente a la tierra prometida. Y además eso lo va a hacer a través de lo que es un rey pagano, como será precisamente Ciro. Hay que decir que pronto esta acción de Dios, en que fíjense, ya reina tu Dios, es decir, un presente, está diciendo Dios está presente en este pueblo y está librando a un pueblo. Pero cuando ese pueblo va ya a la tierra prometida y sigue viendo que hay otro tipo de esclavitud, de injusticia, de miserias, de mal, de todo, entonces lo reenviará al futuro y dirá, en esa dimensión más escatológica, dirá: tu Dios reinará. Y eso lo hace la traducción de los 70, ya saben, la traducción de la Biblia del hebreo al griego, que se da en torno a ese siglo III, más o menos, antes de Cristo. Es decir, que nos encontramos con que el Evangelio, evangelizar, anunciar, el anuncio que se da en esa tradición veterotestamentaria es el anuncio de la venida de Dios como Señor y una intervención liberadora y salvadora, que va a continuar precisamente con la presencia y con la realidad de Jesús de Nazaret, de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso lo que hace Marcos es reenviar, o sea, retoma esto y dice: lo que estaba anunciado ahora ha comenzado algo nuevo, algo completamente distinto, algo que se puede percibir. Lo pongo, después espero que se pueda entender un poco más, en la misma estructura de nuestro evangelista Marcos, que es el evangelista que nos está acompañando en este año en nuestra liturgia dominical. Pues como dice precisamente eso, después en la mitad de ese evangelio resulta que pregunta: ¿y tú eres quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no? Él le respondió Pedro. Y después, al final del evangelio, vuelve otra vez a aparecer ese título inicial, ¿verdad? Un título que aparece, por lo tanto, a la mitad y aparece al final. Viendo el centurión, ya muerto en la cruz, que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Es decir, cómo el primer evangelio que nosotros tenemos, que es el evangelio de Marcos, nos presenta el anuncio
una buena noticia que está centrada en quién, en esa intervención de Dios en la historia de la humanidad, de hombres y mujeres concretos, a través de alguien, de Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y en ese sentido hemos de entender la palabra anuncio, pero no solamente queda ahí, porque me voy ahora a otro evangelista, a nuestro querido Lucas, quien precisamente se caracteriza porque en ningún momento en su evangelio utiliza el término, en ningún momento de su narración, utiliza el término evangelio. A lo mejor piensan, pero no decimos evangelio de, sí, pero esos son títulos que después, a lo largo de la historia de la Iglesia, les hemos dado, como bien sabemos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que es esas expresiones están o no están. En nuestro caso, no está el término evangelio, pero sí está, aunque se ve mal desde allí seguro, la acción, el evangelizar. ¿Y por qué está la acción de la actividad evangelizadora? Porque en el relato del Evangelio de Lucas, todo el relato está implicando a hombres y mujeres que lo que hacen es anunciar ese reino de Dios, recordemos, prometido ya en la tradición veterotestamentaria, hecho encarnación en la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pues entonces, ¿cómo eso va a implicar a muchas de las personas que aparecen en este relato evangélico, mejor dicho, obra lucana, porque sabemos Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿cómo va a ser una evangelización? Ahí les pongo quiénes son los ángeles. Os anuncio una gran noticia. Os ha nacido en la ciudad de Belén, ¿no? Dicen los ángeles. O Juan Bautista anunciando, o el mismo Jesús, el reino de Dios ha llegado, hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros, convertíos, creed en la buena nueva. A los 12, a los que envía, a las mismas mujeres que también van acompañando a Jesús en este peculiar, además, narración evangélica. Y además, ¿dónde lo hace? Lo hace, claro, en Israel, en Palestina, es decir, en Galilea, en Jerusalén, pero también en los Hechos de los Apóstoles van pasando por otros lugares hasta llegar al centro en ese momento, digamos, de la tierra, de todos los pueblos, que era precisamente Roma. Y además, ¿a quién se evangeliza? Pues se evangeliza a personas muy determinadas, no a cualquiera, no, a los débiles, a los marginados, a los pobres, a los últimos, a aquellos que quieren abrir su corazón a Dios, a aquellos que están buscando a Dios en su vida y por lo tanto mostrándoles, cómo no, este evangelio que es el de Lucas, mostrando lo que es el rostro misericordioso de Dios que se manifiesta con las acciones y con las actitudes de Jesús en la vida. Un anuncio que, por lo tanto, no solamente queda aquí en esos evangelios, sino que también tiene un uso incluso anterior. Un uso anterior, podría haber hecho al revés, ¿verdad? Pero como estamos más habituados a nuestra estructura de la Biblia, por eso he empleado esta exposición. Pablo, en la primera carta que se escribe, es decir, en la de Tesalonicenses, en torno al año 50, por lo tanto, antes incluso que los evangelios que acabo de exponer, pues cómo utiliza la palabra griega evangelium, es decir, el evangelio, el anuncio que hace Pablo junto con Silvano y Timoteo en esa ciudad de Tesalónica, a la comunidad cristiana, y además que lo ha acogido con fe y con entusiasmo. Leo el texto de Pablo. Ya que os fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión,
sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros. Pero aún más, un poquito más tarde, una década más tarde probablemente, cuando escribe en su carta a los romanos, resulta que nos dice cuál es el contenido de este evangelio, porque a los tesalonicenses, digamos, ahora de forma explícita no lo hace, pero después sí que se lo hace en lo que es en esta a la comunidad de Roma. Y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Resurrección de los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que nos encontramos con lo que es un evangelio que es una buena noticia, y la buena noticia en torno a ¿qué? A la muerte y a la resurrección de Jesús. Es más, Pablo nunca va a hablar lo que después sí nos encontramos en la tradición evangélica, de los hechos, de la vida de Jesús. Solamente va a ser una expresión, de una forma o de otra, pero siempre. El anuncio es Cristo muerto y resucitado. Ese es el centro. Claro, ¿qué está, por lo tanto, mostrándonos? Como el anuncio, vemos que en los distintos momentos de la tradición evangélica, de la historia de la Iglesia, va realizando, creciendo, profundizando en lo que es el centro de ello, el contenido que después veremos. Pero cómo está todo eso referido a evangelizar, a proclamar, a anunciar, en definitiva, al centro de ese anuncio, que es Jesús Cristo muerto y resucitado. Pero el Evangelio no es, por lo tanto, como hasta ahora estoy exponiendo, no es un sistema de artículos de fe o de principios morales, que hay que ser bueno o creo en Dios Todopoderoso. No está siendo así. Y ni menos aún un programa político. No se trata de proyectos, ni siquiera de proyectos personales. Espero poder que se me entienda. Sino que, por lo tanto, es una persona, como acabo de referir, que es Jesucristo como palabra definitiva de Dios, como verbo encarnado. Y que además se da en las distintas situaciones de vida. Y la primera que quiero referirme, que repito, ya ha salido en la presentación que ustedes han hecho, es cómo se da un encuentro con el resucitado. Es decir, que el primer anuncio que nosotros nos encontramos en esas primeras comunidades es la experiencia que unas personas han tenido en su vida que les ha llevado a algo tan fundamental como a decir: hemos visto al Señor, o el Señor está vivo. El primer anuncio se hace con el encuentro de Jesús resucitado con las personas que han convivido con Él. María Magdalena, recuerdan todos el relato, o los discípulos de Maús, o la comunidad sin Tomás y con Tomás, o el lago de Tiberíades en la pesca. Es el Señor, ¿no? Le reconoce aquel discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, se encuentra con personas que lo que sucede en ellas es una transformación fundamental en su vida, y eso les lleva al anuncio. Incluso
y por eso lo pongo ahí en otra tabla, en otro rectángulo o cuadrado, con alguien que no ha convivido directamente con Jesús, como es Pablo. Sin embargo, el encuentro con él fue un encuentro fundamental y decisivo. Los 3 relatos que nos presenta Lucas en Hechos de los Apóstoles precisamente acentúan eso. Se trata de un encuentro con alguien que el mismo que se ha hecho el encontradizo con aquellos que convivieron con él, con los discípulos, con las mujeres que convivieron con él, que es un encuentro además que no es fruto de las capacidades humanas, es que por su reflexión Pablo llegó al encuentro, claro que meditaría, como no, pero llegó más allá. O sea, el encuentro con Dios es una iniciativa precisamente de Jesús, y al mismo tiempo ese encuentro no le deja sentado como Arturo era, ¿no? Como Armando, no le deja sentado, le tira del caballo, bueno, pero le pone en movimiento, le pone en misión. Es decir, nos encontramos que las situaciones de vida en las que se da el anuncio son experiencias personales que transforman al individuo y lo convierten en personas y en comunidades misioneras que les hacen comunicar, transmitir, anunciar aquello que han estado, con quien se han encontrado y lo que ha sucedido en su vida con ese encuentro. También hay que recordar que el anuncio se da no solamente en aquellos discípulos y discípulas de Jesús, sino también es un anuncio de los judeocristianos fuera de Jerusalén. Y el relato de Hechos de los Apóstoles, que como bien sabemos es un relato que lo que presenta es, pues como ustedes han hecho en su presentación de hace hora y pico ya, que dan ganas de toda esa vitalidad y toda esa alegría salir hacia afuera y contagiarla, porque de eso se trata, ¿no? Pues eso es lo que hace narrativamente nuestro querido Lucas con Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y entonces nos presenta una dispersión de aquellas personas judías que habían llegado a Jerusalén, que resulta que tienen contacto con la comunidad cristiana de Jerusalén y que por distintas causas, en concreto la persecución, como se nos refiere, pues tienen que dispersarse, tienen que salir y van por toda Judea, van por Samaria y esa predicación evangélica va hacia otros lugares. Simplemente les leo uno de los versículos que están aquí en el capítulo 8. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, porque habían oído hablar de los signos que hacía y lo que estaban viendo. Es decir, que el primer anuncio que se hace fuera de este contexto, diríamos, más jerosolimitano, es a los judíos y a esos temerosos de Dios, es decir, a aquellos que estaban cercanos al judaísmo, no eran judíos, pero su forma de vida les atraía. Bueno, pues eso es lo que van a hacer los primeros cristianos. En esas situaciones de vida, de aquellos que se acercaban por unas causas o por otras a la sinagoga, aunque no solo eso, sino también pronto va a pasar a los paganos, a los griegos en concreto, que no tienen su fe cristiana, ¿no? Y de hecho, la primera carta de los tesalonicenses, a la que me he referido antes, repito, el primer escrito neotestamentario, nos habla precisamente de eso. La presentación, no la voy a leer entera, pero es un... perdón. Pero sí el texto da la idea, si antes lo que he referido era a judeocristianos, ahora es previamente a
a los paganos. Ya sabemos que el término pagano en ese contexto no es el contexto que tenemos ahora, ¿no? Eran gente que no eran judía, pero tenían otras creencias religiosas, como era todo en esa cultura helenista, ¿no? Es decir, como nos dice el texto de Tesalonicenses, leo algunas de las cosas: cuando os anunciamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Conocéis nuestro estilo de vida entre vosotros, a vuestro servicio. Lo retomaremos. Y vosotros seguís nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo el mensaje con el gozo del Espíritu Santo en medio de la gran tribulación, hasta a punto de convertiros en modelo de todos los creyentes de Macedonia, de Acaya, de todo ese mundo helenista, ¿no? Y después, ellos mismos, refiriéndonos a nosotros, cuentan la acogida que nos disteis, cómo, dejando los ídolos, os convertisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperando la venida desde el cielo de su Hijo. Bueno, expresiones simplemente, perdonen la indicación de cómo el anuncio que hace Pablo no va destinado solamente a aquellos con los cuales puede tener una afinidad, como es toda la trayectoria judía, cuando a gente que está completamente distinta. De ahí esa expresión que podría entenderse como la de los ídolos. Distintas situaciones, por lo tanto, con la que nos encontramos. ¿Qué decir? ¿Cuál es el contenido? Ya ha ido saliendo. ¿Cuál es el contenido de este anuncio? Lo he dicho antes, porque no podía dejar de referirme, pero lo retomo de nuevo ahora. Jesucristo es el centro del anuncio. En 1 Corintios, os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros, decidme que se me olvida. No sé si con tanto es el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, y os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano, porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. A esto se le llamó el querigma, es decir, Cristo muerto y resucitado, y esa aparición a los apóstoles. Por lo tanto, vemos que el contenido es el contenido que está centrado en este acontecimiento crucial en la vida de Jesús. Este mismo que precisamente también otro episodio de Lucas, el encuentro de Felipe con el eunuco, precisamente también él le habla. Y si recuerdan ese acontecimiento, el eunuco va leyendo el texto precisamente del profeta Isaías, del siervo de Yahvé, y se acerca a Felipe: ¿qué estás leyendo? Pues esto, pero no entiendo absolutamente nada. Y bueno, pues si hay alguien que me lo explica, y Felipe se lo empieza a explicar, pero se lo empieza a explicar no diciendo: de este que hablan es Jesús. No, nos dice: Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Es decir, cómo, una vez más, lo que desde esa preocupación, interés, búsqueda, interrogantes del etíope, lo que resulta es que Felipe anuncia la buena nueva de Jesús. Por lo tanto, el anuncio tiene este aspecto. Es decir, que esta centralidad, como antes he mostrado en las narraciones evangélicas, después va a ir pasando con el tiempo por distintas causas, bien sabemos, desde la enseñanza, la liturgia, la transmisión de la fe. Bueno, pues va a hacer que se narren, se cuenten
lo que son los principales acontecimientos de la vida de Jesús, que están precisamente también llevando a la misma invitación que Jesús hizo a aquellos hombres y mujeres que se encontraron con él. Convertíos, en el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en el Evangelio, en la buena nueva. Porque se empieza este anuncio pues a ir, digamos, creciendo del centro del anuncio, que es la muerte y resurrección de Jesús, van apareciendo y este hombre que hizo, y este hombre quién era, porque otros no lo conocían. Entonces se fueron expresando y contando lo que significó esa vida de Jesús, que era la presencia de ese reino de Dios, que a su vez es el reino también de Jesús. Y junto con eso resulta que nos aparece la centralidad de la muerte en la cruz. Porque ¿qué atractivo puede tener una muerte en cruz? Si resulta que a aquellos más cercanos les obligó a marcharse, se sintieron fracasados. Nosotros pensábamos que este nos iba a liberar de la opresión del imperio de Israel, del imperio romano, decían aquellos dos, Cleofás y su compañero, que caminaban de vuelta ya desanimados y desesperados. Y además una muerte que es escandalosa tanto para unos creyentes como para todo el mundo. ¿Qué atractivo puede tener una muerte? Bueno, pues esto hubo a personas que sin embargo lo acogieron, y acogieron la muerte en cruz y al crucificado. ¿Por qué? Pues porque la muerte en cruz significó lo que era la acción y la manera de actuar de Dios con la humanidad. Tantas injusticias, violencias, pobreza, gente miserable, buscando el sentido de la vida o sin sentido de la vida, entendieron que en la muerte en cruz Dios les decía que no estaban abandonados. Que Dios Padre dice a su Hijo que no lo deja tirado ante ese acontecimiento que le llega por ser consecuente con el plan de Dios. Y por lo tanto, hay una identificación de todos esos últimos despreciados, humillados, con lo que significa esa presencia de Dios cercano a ellos. Y por eso se sienten también, es una de las facetas que tienen, el reconocerse acogidos y queridos por el mismo Dios. El lugar más bajo en el que puede llegar a una persona, como es ese aspecto de la muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte en cruz, ahí Dios se hace presente. Y es un criterio, una lógica y una óptica completamente distinta a la del mundo de entonces, y de ahora, ¿no? No es el triunfo, no es el poder, no es la imposición, no es el aprovechamiento del otro lo que prevalece. Y por eso también puede decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y esas personas últimas entienden que en Jesús está el rostro de Dios para todos ellos, para los hombres y mujeres de la historia, ¿no? Un anuncio que conlleva, si el centro es Jesús, el Cristo, muerto y resucitado, con su estilo de vida que hace presente el reino de Dios y el amor de Dios previamente a la humanidad, también un anuncio que conlleva un estilo de vida.
vosotros lo habéis expresado muy bien en toda la exposición que han hecho al principio. Es decir, que la vida de lo que se anuncia también no solo de palabra, sino también con el estilo de vida. Porque la manera de vivir lo que hace es el ser significativo, interpelar a otros de una manera o de otra, bien porque les deja descolocados o bien porque les atrae y les llama a compartir esa vida. Recuerden los sumarios, los 3 sumarios que nos presenta Hechos de los Apóstoles, una vez más nuestro querido Lucas, que nos da vitalidad, ¿no? La gente los miraba con mucho agrado, y día tras día el Señor iba agradando a los que se iban salvando. Un anuncio que incluso narrativamente está muy bien expresado por nuestro evangelista Mateo, que hasta ahora no le había mencionado, pero que sin embargo está ahí presente en esa estructura. Me voy al capítulo 11, que rápidamente lo vamos a ver. En el capítulo 11, Juan el Bautista pregunta a Jesús, por medio de los discípulos, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos, etc. Isaías de nuevo, ¿no? Eso es el capítulo 11. Claro, está diciendo, lo que hasta ahora estáis viendo, está hablando de si tenéis que esperar a otro o no tenéis que esperar a otro. O el reino de Dios ha llegado. Pero ¿cómo llega narrativamente? Recordémoslo. Capítulo 5 y 7. ¿Qué nos presenta nuestro evangelista? Las enseñanzas de Jesús. Todo, en ese sermón del monte que sintetiza todo ahí. Capítulo 8 y 9. Las acciones, los milagros de Jesús. Capítulo 10. Envía a sus discípulos ¿a qué? A hacer lo mismo que él hizo. Es decir, resulta que Jesús está diciendo que lo que está pasando no solamente incluye su enseñanza y sus acciones, sino también la de los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, los cristianos, aquel que acoge o que acogemos, además como comunidad y como iglesia, formamos parte de esa presencia del reino. Un anuncio que también va en continuidad, como estoy diciendo, con el de Jesús. Y sobre todo en ese capítulo 28 de Mateo, donde Jesús se aparece allá en el monte, en Galilea, y les dice: id pues y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cómo hay esa continuidad en el anuncio que Jesús realiza y el anuncio que los discípulos tienen que realizar. Y además tienen que realizar un anuncio que, por favor, no lo olvidemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero eso está refiriendo ya a la costumbre bautismal, Lorenzo, ciertamente, pero está poniendo en evidencia de dónde, a quién anunciamos y a quién tenemos que remitir. Y es al Dios Trinitario, no al Lorenzo de turno, ni al párroco de turno, ni al obispo de turno, ni al líder de turno, ni a la comunidad de turno, ni al movimiento de turno. Todos nosotros somos mediaciones, al único que hay que referirse y hay que llevar la vinculación es precisamente al Señor Jesús. Si no, después, claro, se marcha el carismático, se marcha el guay de la comunidad, se marcha el párroco o el obispo de turno y ya los demás, ¿para qué vamos a seguir juntándonos? Pues no, tenemos que tener en cuenta quién es el objetivo. Y por último, ¿a qué? ¿Y qué tienen que hacer?
enseñar. Es el único, para los que les gusten estas cosas, a mí como me gustan, pues me gustan compartirlas, pero sé que a otros les aburre mucho. Es el único sitio en el Evangelio de Marcos, fíjense, 28 capítulos, en el que el sujeto que tiene de la acción de enseñar, que forma parte, por lo tanto, de anunciar, de evangelizar, son los discípulos, los apóstoles. Toda la enseñanza anteriormente ha sido Jesús quien ha enseñado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo mismo, que la enseñanza que tienen que realizar nosotros los cristianos, la Iglesia, es la enseñanza que está centrada en el Evangelio. Si Jesús es el centro, todo lo que significa el reino, es decir, toda su vida, todo lo que hace, dice, realiza, tiene que ser la enseñanza de los discípulos. Voy acabando, ¿eh? Los lugares. Señalar, aunque sea rápidamente. Primero, hay un lugar que nos encontramos claramente en el Evangelio en los Hechos de los Apóstoles. Pedro en la plaza pública. Ciertamente, pero hay que decir que la primera comunidad cristiana, en los inicios, difícilmente hablarían en las plazas públicas. Es una vez más nuestro querido Lucas que quiere dar un esplendor después de Pentecostés a esa acción de los discípulos, pero no importa, porque lo que sí importa es cómo recuerda esta presentación lucana, igual que la presentación que hace en el capítulo 4 de la sinagoga de Nazaret, 16:30, donde Jesús entra, toma el libro de Isaías y lee lo que antes decía Mateo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo hace lo mismo Pedro? Resulta que Pedro también va a recibir ese Espíritu y va a anunciarlo también a todas las gentes y se lo va a transmitir a aquellos de una forma además abierta, sin miedos. Porque los lugares del anuncio está llamándonos precisamente a esta dimensión y a este aspecto también en nosotros. En la comunidad reunida, y además una comunidad reunida en torno a lo que es la fracción del pan, y incluso como la comunidad, ya he dicho antes los sumarios, pero como la comunidad tiene que ser una comunidad que viva, por eso que viva lo que está celebrando. Por eso Pablo les echa en cara en el texto de Corintios: vosotros no celebráis, vosotros estáis haciendo otra cosa menos celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque vuestra vida no corresponde con aquello que celebráis, les dice. O como se hace presente en Emaús, que es una estructura claramente al partir primero la palabra, la liturgia de la palabra, y van escuchando, y después la Eucaristía, el pan, la fracción del pan, parten el pan, ¡pum!, ahí va, se dan cuenta, ¿no? O también el rito bautismal, a través del bautismo también es otro momento de la comunidad en que esa dimensión trinitaria a la que antes me he referido. ¿Cómo no? Y aquí hay que recordar lugares de anuncio, el trabajo. Leo solamente este texto de Pablo una vez más a los tesalonicenses. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche, para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Porque no hay sectores particulares, exclusivos, aquí sí y ahí no, sino todos los lugares donde nos encontramos. Bueno, ahí donde se encontraban, ahí hacen el anuncio. Y por supuesto, traigo de nuevo lo que pongo ahí en el camino de la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué hace con ese ejemplo del etíope, el eunuco? ¿Qué le hace Felipe? Leer el acontecimiento de su vida, eso sí, desde la palabra de Dios. Hacer lecturas creyentes de la actualidad y de la realidad. No de cualquier forma, sino con criterios evangélicos, con criterios de la palabra. Uno no puede mirar con temor y temblor lo que voy a decir, porque sé que
soy nada ante ustedes. Pero uno no puede mirar toda la realidad de la inmigración, y yo la miro desde Madrid, solo desde los ámbitos políticos. Y sé a quién estoy hablando, por favor, que me descubro ante ustedes. Mirar la realidad, la vida que cada uno tiene, que los demás tenemos, que los demás tienen. Actualizar el primer anuncio, y esto sí que lo hago todavía con más temor y temblor, porque repito que son ustedes los que lo han reflejado antes muy bien. Solamente lo puntualizo. Primero, actualizar el primer anuncio. Hay que seguir actualizándolo. ¿Cómo? Suscitando la búsqueda de Dios y el encuentro con Jesucristo. Ken Rane es uno de los que siempre defendió, y estuvo hablando al respecto. Solamente en plan enunciado, porque ya estoy fuera de tiempo. Que sea una buena noticia, que sea un evangelio lo que anunciemos. Y eso a veces nos lo tenemos que plantear, porque en ocasiones pueden ser otras cosas. Incluso a veces pueden ser hasta aspectos como de miedo a la gente. Que no, es una buena noticia, un evangelio. Por lo tanto, así debe ser el anuncio. Por supuesto, solo puede ser buena noticia, no si se dan respuestas a todas las preguntas, que no se dan. Dios no dio respuesta al sufrimiento de Jesús y la muerte en cruz. Sí, lo dio en cuanto que resucitó a Jesús, ¿verdad? Pero acompañar el sufrimiento a través a los últimos, con una acción más solidaria, estando ahí al lado. La fe y el anuncio no es cuestión de milagros. Es que se va a producir el milagro y va a dejar ahora de haber migrantes. No, pues no. Pero sí podemos acompañar y sí podemos estar ahí ante tanto sufrimiento para que perciban que el anuncio de Dios es una buena noticia. No dulcificar el evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Antes lo he querido, no podías entenderme mucho, pero que quería decirlo con eso, y ese era el motivo de la estructura del Evangelio de Marcos. Pedro, en ese capítulo 8, le dice a Jesús, tú eres el Mesías. Y Jesús además les manda a callar, no digáis nada. Después, claro, no entendió nada a Pedro, porque después le quiere quitar de en medio que no vaya a Jerusalén. Entonces ahí está la idea del Mesías, el triunfante, el curandero, el que sanaba, el que hizo, el que multiplicó, el que todo el mundo qué feliz estaba con Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo Marcos dice, no, hay que ir al final, debajo de una cruz. Y debajo de una cruz, alguien que además no es judío, un soldado, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por eso, a mí esa poesía de Machado, que me encanta, por supuesto, que musicalizó Serrat, yo no estoy de acuerdo con ella. El que... no me sale. No quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Pues no, hay que cantar al que subió al madero. Al que anduvo en la mar es más fácil. No hay que dulcificar el evangelio. Después, que nuestras celebraciones sean expresiones de que el Señor acompaña y sana, que acompaña nuestras vidas y sana, nos libera de tanta miseria que también tenemos, de tanto pecado que también tenemos. Hay veces que también nos da miedo utilizar la palabra también, no, pero si uno se descubre miserable, ¿no? Y pequeño y participando del mal y a veces de las injusticias, pues bueno, el Señor sana, que nuestras celebraciones sanen, que nuestras celebraciones sean comunitarias y por último crear comunidades significativas del reino de Dios. Y ya si acabo, no lo voy a leer, pero simplemente mencionar porque claro, todo esto que muy bien se ha reflejado otra vez al inicio de este encuentro. Bueno, Lumen Gentium dice cómo
Cristo, el gran profeta, proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de su palabra. Cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos. ¿Cuánto lo olvidamos? A quienes consiguientemente constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra. Más adelante. La evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del hombre, no en las condiciones de comunidades privilegiadas, ni de tener más derechos que los demás. Estamos en medio del mundo y compartiendo la vida con el mundo. Ahí nos dice Evangelii Nuntiandi, fijaos, allá, Pablo VI. También, solamente digo, la evangelización es misión esencial de la Iglesia, lo habéis dicho, Armando, lo habéis dicho antes. Es que se me ha olvidado tu nombre, es que, bueno, no se me ha olvidado, no sé si es Eneleida, Elédida. Bueno, pues por eso no lo digo, porque me equivoco. Evangelización de la misión esencial de la Iglesia para predicar y enseñar. Y por último os pongo el último que lo ha dicho mejor el Papa Francisco antes. También habría más, pero porque Benedicto XVI también habla al respecto, Juan Pablo II por supuesto. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Muchas gracias a don Lorenzo por el recorrido que ha hecho por el primer anuncio de la Iglesia Primitiva de Jesús. Y como nos hemos pasado un poquito de tiempo, si rápidamente alguien quiere hacer alguna pregunta. También yo quiero agradecerle a don Lorenzo el guiño que ha tenido con la población canaria, con el problema que tenemos con la llegada de migrantes. Le agradezco mucho el que nos haya tenido en cuenta. ¿Alguna pregunta? Sí, no, pero gracias a vosotros, de verdad, porque os digo que a otros cristianos y que vivimos en la península, en Madrid, aunque esté mal decirlo, nos tranquilizáis la conciencia, entre otras muchas cosas. Es verdad, porque cuando no se puede llegar a eso aquí, ¿no? Allí hay otras historias. Pero el saber que hay cristianos que estáis ahí, en comunidad, conjuntamente, trabajando solidariamente, como iglesia diocesana, es muy gratificante, de verdad, gracias. Una cosa rápida, gracias por la exposición y solamente preguntarle si en dos palabras nos puede decir qué es lo que hizo que el Evangelio en los primeros años, los primeros siglos, se extendiera tan rápidamente, un poco como resumen. ¿Qué hacía que los cristianos, qué tenían esos cristianos, que el Evangelio se extendiera así de esa manera? Pues mira, desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, porque se acercó a lo que significaban los problemas que las personas y las búsquedas de las personas. Respondía, algo que tendría que haber dicho yo también ahí, ¿no? Que hay que estar atento a la realidad, y entonces respondían al encuentro con las personas. Y para eso hay que encontrarse con ellas, para eso hay que estar con ellas. Desde el Evangelio de Marcos, porque presentó a Jesucristo y toda su vida fue interpelante, como os he dicho, a aquellos que no entraban en el común de la sociedad. Y hay alguien que les mira, hay alguien que les quiere, hay alguien que comparte con ellos, ¿no? Porque hay una vida que llama la atención, diríamos, más que la atención, interpela. Bueno, ese tipo de cosas, yo diría,
acompañar en el sufrimiento. Ahora hay mucho dolor, cada uno lleva su mochila. Entonces, pero dices algo sugerente, a mí me lo pareció, que Dios no da respuesta al sufrimiento de Jesús. Entonces, ¿podrías desarrollar un minuto esa idea? Porque los que vienen buscan respuestas y acompañar el sufrimiento sin tener respuesta me parece muy sugerente para hacer el anuncio. Porque yo creo que, primero, hay muchas realidades en que la respuesta es el estar. El estar. No, y además el callar. ¿Por qué? Porque hay muchas realidades que se nos escapan del sufrimiento, del mal. Pero si tú eres capaz de estar ahí, a mí me parece que eso es muy importante, porque como he dicho antes, la fe no quita, no hace milagros de quitar y evitar todas esas realidades como no se las evitó a Jesús. Entonces yo creo que hoy en día, y además con el tipo de vida que llevamos y de sociedad que tenemos, donde la palabra, madre mía, lo que hay y lo poco que vale, porque hoy mi palabra es para 5 minutos y dentro de 10 ya no está. El saber estar, acompañar y por supuesto el accionar en la medida que se pueda. Yo además digo que a veces los cristianos necesitaríamos también callar muchas veces y aceptar que ahí es que Jesús se anonadó. Dios, el Hijo de Dios, se baja y se anonada, ¿no? Bueno, no sé si... Agradecemos otra vez a don Lorenzo por su aportación y ya son las 7, dejamos 10 minutos de pausa y después retomamos con el concierto. Venga, hasta dentro de 10 minutos.